Ha sido una feliz casualidad venirnos a hacer un reportaje sobre el río y encontrarnos a un ecologista de los de verdad, de los de batalla desde hace muchos años, Pepe Larios. Entre otras cosas, ha sido concejal en el Ayuntamiento de Córdoba. Pepe, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de volver a verte, tiempo A. Estás capturando fotografías del río, no sé si has capturado la litrona que tenemos ahí y la silla al fondo. Las tengo, salen casi siempre, ellas y otras salen muchas veces de fondo de lo que yo suelo capturar, que son normalmente los habitantes vivos del río, básicamente los animales, y de vez en cuando también algunas plantas, que algunas veces están totalmente exuberantes y salen unas fotografías maravillosas. Desde el movimiento ecologista siempre se ha reivindicado el río como una zona viva, que ciertamente lo es, porque hay un exceso de vegetación o no es necesariamente así. Un exceso de vegetación nunca hay. La vegetación tiene que cumple muchísimas funciones. En primer lugar, es la interrelación que hay entre el cauce del agua y las orillas. Y un río vivo tiene que tener un buen bosque de galería o bosque ripario, que son los sotos y las arboledas que acompañan a lo largo de un río. Que además tiene que cumplir funciones de alojo para la fauna, pero también, por ejemplo, sirven para atenuar las riadas. Los sotos hacen que el agua tenga que remansarse un poco y hacer que sean muchísimo menos violentas las riadas. Y si observamos incluso en Córdoba algunas fotografías aéreas de las inundaciones de 2010, cuando el aeropuerto se inundó, veremos que justamente la zona de enfrente del aeropuerto, el soto desapareció. Yo creo que por seguridad para utilizar el aeropuerto, pero por ahí entró el agua e inundó todas las pistas. Tenemos de fondo los sotos de la Albolafia, declarado monumento natural en 2001, pero realmente los sotos de la Albolafia son un accidente. O sea, antes no existían y aquí lo que había eran vacas y cabras comiendo pasto. Efectivamente, yo he vivido y tengo fotografías de cuando tenía unos 8, 9, incluso más pequeños años en el río. Yo vivía al lado del cementerio de la Salud, unas casas que ya no existen. Mi madre bajaba al río, pero en aquel tiempo, por ejemplo, había arrieros que sacaban materiales de construcción, los sacaban del río. Y luego había otro fenómeno que ha propiciado los niveles tan altos de vegetación que tenemos, que vuelvo a decir que es positiva, y además capturan dióxido de carbono, que es vital, y además son aparatos de aire acondicionado en el centro de la ciudad, que eso es también vital para una ciudad como Córdoba. Bueno, pues agua arriba del Guadalquivir, por ejemplo en la zona de Villafranca y El Carpio, se han estado registrando pérdidas de suelo de 200 toneladas por hectárea y año. Para que hacer una idea de lo que puede ser, pues sería que de cada campo de fútbol, un terreno equivalente a un campo de fútbol, salgan 10 camiones diarios del suelo de mejor calidad, debido a la erosión, porque el suelo en los olivares y en otros cultivos está descubierto todo el año, por tanto cuando llueve todos esos materiales bajan al río. Al llegar a la zona de los molinos, al llegar aquí a Córdoba, que ya se atenúa un poco la velocidad, al llegar a los molinos se remansa y deja los depósitos. Pero vuelvo a decir que no es malo. Lo malo ha sido, lo que sí es malo es que tengamos esos niveles de erosión tan altos, ¿no? En tu opinión, en cualquier caso, ¿qué acción, aparte de la limpieza, que es evidente, ¿no? Es una vergüenza que una ciudad como Patrimonio de la Humanidad tenga esto aquí? Por cierto, aquí hasta hace poco había una especie de playa artificial, o playa que se había producido también por la sedimentación. De la última inundación, justamente. En la última inundación se cegaron los dos primeros ojos del puente aquí cercano a la Torre de Malmuerta, los dos. Y la actuación es una actuación que era necesaria para recuperar todos los ojos del puente. Entre otras cosas también vuelvo a decir, porque si viene una riada, la capacidad de evacuar agua del puente es bastante menor. Y
y aunque haya desaparecido y que algunos lo estaban utilizando como una medio playita, pues me parece que esta actuación es una actuación positiva. Podían haber aprovechado también cuando entraron, bueno, la silla está después de que también que cortaran la vegetación que se había acumulado detrás de cada uno de los dinteles, de los contrafuertes del puente, que habían crecido también árboles y la silla ha sido posterior. Pero el otro día, por ejemplo, había ahí unos piragüistas, yo pensaba que la iban a retirar, porque no cuesta ningún trabajo engancharla y remolcarla desde la piragua, echarla dentro de la propia piragua y haberlo quitado, porque sobre todo es un impacto visual muy negativo. Y luego también tenemos otros impactos de actividad humana, que yo no termino de entender, porque existe y es común en Córdoba y en todos sitios. Es la aparición de toallitas desechables que no se descomponen de ninguna de las maneras y que jalonan el río a lo largo de todo su curso. Aquí las podemos ver en la isleta esta que han dejado, las podemos ver colgando de donde llegó los niveles del agua en la última riada y lo podemos ver a todo lo largo del río. Es un problema general que con eliminar toallitas que no se descompongan sería más que suficiente. Se les puede limpiar con un papel, tipo papel higiénico, que se disuelve y no crea tanto problema. Estamos haciendo este reportaje precisamente porque esto ya es recurrente, o sea, el mantenimiento del río es algo que hay que solicitar, que hay que pedir, que siempre se proyecta, pero que nunca se llega a un buen fin, ¿no? ¿Qué nos falta para tener un río en condiciones y siempre bien mantenido? Bueno, en principio la Confederación Hidrográfica debería tener más policía de ríos y luego también establecer una colaboración estrecha. Ya ha habido alguna sentencia que lo aconsejaba entre los ayuntamientos, que son los que los sitios donde se aportan gran cantidad de materiales al río, entre los ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Y en este caso, en los Sotos de la Albolafia, también influye pues, la Consejería de Medio Ambiente. No es nada complicado establecer un convenio, pero por aquello de que nadie quiere hacer una inversión y se discuten algunas veces las competencias, unos por otros la casa sin barrer. Pero no es absolutamente nada de complicado y yo creo que más temprano que tarde, algún acuerdo incluso de tipo legal, porque ya se van apuntando algunas cosas en esta vía, habrá que hacer, porque si un ciudadano arroja basura al río, como hemos visto, yo he visto pues cajas de televisores, colchones, todo, pues son los ciudadanos de la ciudad, los que vivimos aquí, los cordobeses, los que los estamos arrojando. Y la responsabilidad de los residuos sólidos urbanos es responsabilidad municipal. Se echen a un terreno de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o se echen a un descampado. Por tanto, establecer niveles de colaboración sería lo básico. Ha sido una feliz casualidad encontrarte por aquí. Muchísimas gracias, Pepe Larios, por estar con nosotros en este especial que estamos dedicando al río Guadalquivir. Me alegra verte bien de salud y bueno, a seguir. Pues muchas gracias, seguimos. Y yo también me alegro de haberte visto después de muchos años. Encantado.